Mientras estudiamos la Biblia, tomémonos un tinto y seamos amigos. Un momento para saborear la palabra de Dios y un delicioso café colombiano. Un tiempo para el crecimiento espiritual. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Vamos a tratar de definir lo que sería la guerra espiritual. Lo que yo quiero hacer aquí es un estudio de lo que esté basado en lo que es la Biblia, pero en la teología. Ustedes saben que hay una diferencia entre lo bíblico y lo teológico, en lo doctrinal y lo litúrgico, ¿verdad? Hay una diferencia grande entre esas cosas, esos aspectos de nuestro diario vivir en la iglesia. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es mirarlo desde el punto de vista bíblico, teológico, pero tratando de enfatizar en la guerra espiritual. Algo que es muy importante es enfatizar la soberanía de Dios y esa victoria que ya fue consumada en la cruz del Calvario. Para eso quiero que todos ustedes tienen su Biblia, me imagino. Vamos a mirar la Biblia en Colosenses 2:12. No, 2:13. Colosenses 2:13. Noviembre y diciembre. Colosenses 2:13. Eso es lo que nos empieza viviendo en Canadá. No pasan vendiendo las naranjas de los tomates. Yo sé porque Colombia es igual. Colosenses 2:13. Voy a leer en una versión que se llama la traducción en lenguaje actual. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Cuál es la imagen que tiene el apóstol Pablo? El apóstol Pablo tiene la imagen de un general romano que viene entrando a la ciudad de Roma después de haber obtenido una victoria, haber ganado, haber obtenido una victoria para el emperador. Entonces cuando el general viene, él viene y trae todas las posesiones que quitó a los enemigos, pero detrás del general vienen todos los soldados que fueron vencidos en la batalla. Generalmente los traían completamente desnudos y amarrados de las manos. Era parte de lo que hacía que el general obtuviera como honores, el general romano. ¿Por qué? Porque salían los de la ciudad y hacían una calle de honor, gente a este lado, gente a este lado, y el general con su ejército pasaba y traía a todos los prisioneros de guerra que venían desnudos, completamente desnudos, mostrando que habían sido despojados, pero parte de eso era causarles vergüenza a esos prisioneros. Entonces, cuando Pablo nos menciona esto aquí en Colosenses, lo que Pablo tiene en su mente es esa imagen. Ahora Pablo la traslada al Señor Jesucristo. Por eso dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos. Me gusta como lo dice la Reina Valera del 60. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Si queremos entender
término guerra espiritual, tenemos que empezar por este pasaje de Colosenses capítulo 2. Si no ponemos atención a eso, fácilmente podemos caer en los extremos a que se ha llegado con esto de la guerra espiritual. No sé si alguna vez ustedes leyeron un libro que escribió una señora que se llamaba Rebecca Brown. ¿Leyeron alguna vez el libro de Rebecca? Bueno, hizo dos libros de Rebecca Brown. Rebecca Brown escribió, a ver cómo se llama. El Vino a libertar a los cautivos. Ese libro que se vendió como una especie de apología a la guerra espiritual, hace unos 2 años tal vez, se descubrió que todo lo que esa señora escribió en ese libro, todo era invento de ella. Todo eso que ella narra nunca sucedió. Ella se sentó, hizo lo que la señora que escribió a Harry Potter. Se sentó y comenzó a escribir, se inventó una historia ahí y ya. Eso es lo que hizo la señora Rebecca Brown. Pero si usted mira, si usted no leyó ese libro, usted se da cuenta que es una exaltación a Satanás y al poder de Satanás. No es un libro para que nosotros nos veamos como victoriosos sobre Satanás, sino que es un libro hecho para exaltar el poder de Satanás. Es un libro que hace apología a favor de Satanás. Es extremo, es un extremo terrible que la iglesia, yo no sé si todavía va a ese libro, pero ese libro es dañino para la iglesia. No importa si la iglesia es reformada o pentecostal o lo que sea, ese libro es dañino para cualquier cristiano. Hay dos extremos en esto de la guerra espiritual. Un primer extremo es que podemos llegar a sublimarla. Podemos llegar a sublimar la guerra espiritual, diciendo que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es diabólico o manejado por demonios. Eso es sublimar este asunto de la guerra espiritual. El otro extremo es el de subestimarla, es decir, ignorar completamente la existencia del poder de los demonios. Ahí tenemos dos extremos: sublimarla y decir que todo lo que pasa es del diablo, o no, eso no. En la guerra espiritual se ha confundido mucho las obras de la carne con demonios. Por eso usted escucha a Marcos Witt en uno de sus famosos coros reprendiendo al demonio de adulterio, demonio de idolatría, demonio de no sé qué. Si usted mira la Biblia con detenimiento, se va a dar cuenta que la Biblia no habla de ninguno de esos demonios. La Biblia presenta eso como obras de la carne, manifiesta las obras de la carne que son. Ustedes, como son pastores, se las saben de memoria, ¿verdad? Todo eso que Pablo presenta como obras de la carne, los que han sublimado la guerra espiritual lo presentan como demonios. Entonces el hermano cae en adulterio y él dice: no, es que el demonio me empujó, es que el demonio me empujó. Pero nunca va a admitir que, pastor, ¿qué podía hacer yo si era una mujer tan linda? Ay, qué mal tan bella, yo nunca me he visto una mujer más bella que esa. ¿Qué más podía hacer yo, pastor? Dígame. Nunca ese hermano va a reconocer eso. Siempre va a decir: no, es que Satanás es astuto, hermano. Satanás me conoce el día que yo no había orado y me empujó, me la tiró ahí encima. No va a admitir que eso es una obra de la carne,
sino que él va a decir que eso fue el demonio. Entonces, cuando sublimamos la guerra espiritual, entramos en un error doctrinal, teológico y bíblico. Estamos confundiendo ya aspectos que la Biblia no los contempla como eso. Hay algunos demonios que producen enfermedades, porque si no Jesucristo echó demonios que producían enfermedades, ¿verdad? El que estaba mudo era un demonio. La mujer que estaba encorvada, ¿qué dice la Biblia? Era un demonio. Pero no todas las enfermedades son demonios, ¿no? No todas las enfermedades son demonios. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que nos dice y nos enseña la palabra de Dios para meter y filtrar todo por medio de la palabra de Dios. Uno de los problemas serios que tiene la iglesia es que la iglesia no lee la Biblia. Hace unos años hicieron una encuesta y encontraron que el 95% de los pastores no han leído toda la Biblia. De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, sin saltearse crónicas. No la han leído. Habla usted con los pastores y él va a decir, no, yo sí creo que lo he leído varias veces. ¿Por qué cree que la ha leído varias veces? Porque yo leo la Biblia todos los días, leo aquí, leo allá, leo aquí, leo allá. ¿Leerían ustedes así una novela de Gabriel García Márquez? No sé. Aquí quién es el principal escritor, aparte de Rubén Darío. ¿Quién es el principal escritor en Nicaragua? ¿Quién? ¿Cervantes? Sí, parte de la literatura, ¿quién es el mejor escritor? Sergio Ramírez tiene buenas. ¿Sergio Ramírez? Sergio Ramírez. Novelas, pero no está en Nicaragua. Usted no leería una novela de Sergio Ramírez como algunos pretenden leer la Biblia. Usted no cogería la novela de Sergio Ramírez, supongamos que es esta. Entonces usted va a leer a Sergio Ramírez y abre aquí. Ahí, le dio el dedo. Y lee 2 o 3 páginas y mañana abre, pero abre aquí. Y pasado mañana abre aquí. Usted no leería así a Sergio Ramírez ni a García Márquez. ¿Por qué? Porque no lo entendería. No lo entendería. Uno de los principales autores es un peruano, se llama Vargas Llosa. Tiene unas novelas impresionantes. Usted no leería La ciudad de los perros así, saltando de aquí para allá, de allá para acá, porque no entendería nada. ¿Por qué nosotros pretendemos entender la Biblia leyéndola así? Yo no sé si atreverme a hacer aquí una encuesta. La encuesta, ¿será que se molestan pastores a hacer una encuesta? Usted que conoce más a los mexicanos. Voy a hacerle 2 preguntas. Primera pregunta: ¿cuántos meses, años, décadas o siglos llevan en el ministerio? Esa es la primera pregunta. ¿Estamos? Rápido. 14 años. 8. 17. ¿Cuántos? 20. 5. ¿Cómo? Pero ya volvió. Aquí está, ya volvió. Hermano, ¿cuántas? 24 años. ¿Y la hermana? Sí, quita los años. No es por la ventana. 8 años. 1. 11 años. 15. Bueno, a ver si recuerdo la edad de cada ministerio. Viene la segunda pregunta: ¿cuántas veces ha leído la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21 sin saltarse crónicas? Ninguna. No la terminaron.
Esta es mi tercera edición. La tercera, Sí, 3 veces. inicialmente empecé con un plan de 1 año, pero ahora lo llevo de 2 años, o sea que es mi tercera vez. Ajá, Ni una vez. y una vez. Bueno, para ser sincero, yo la he leído veces así, pero yo he reiniciado la lectura. También que 2, 3, 4, 5, 10 veces. ¿Cuántas veces la leí? Santiago, o sea, el 95% de los pastores no han leído toda la Biblia. Entonces, ¿qué podemos esperar de los creyentes? Así de corrido, ¿verdad? De tapa a tapa, pero yo creo que Sí, eso es lo que dice el Leído. Dios. si usted pregunta por los evangelios, por ejemplo, estoy seguro que todos lo hemos leído todo. Mire, escúchenme, ministros del Señor. Usted tiene la obligación moral, ética, espiritual de leer toda la Biblia, sin saltearse ninguna parte, por lo menos una vez cada año. Por lo menos una vez cada año. ¿Cuántos años les dijeron que tenía ministerio? 50. 50. ¿Cuántas veces cree que he leído la Biblia? 50. Como les he dicho. No. 50 años. Siempre digo que le he leído por lo menos 40 veces, por lo menos. Aleluya. ¿Por qué? Porque de antes de yo ser pastor, cuando yo comencé a ministrar en la iglesia, la primera lectura que le di a la Biblia, yo tenía 14 años y medio de edad. En 6 meses me leí toda la Biblia. De ahí en adelante, cada año la leo. Los últimos 10 años he leído la Biblia cada año en una versión diferente. En este momento estoy leyendo la traducción actual, la nueva traducción actual. Y yo la leí la palabra de Dios para todos, la leí la nueva traducción viviente, la leí, pero la Reina Valera la que más veces la he leído. He leído la Nácar Columna. En las versiones católicas he leído por lo menos 5 versiones católicas completas. Es un poco aburridor cuando llegamos a lo que llamamos libros deuterocanónicos. Son aburridores algunos de esos libros. Pero ahí le hago espacio y aquí termino de leer esos libros. ¿Por qué les digo esto? Porque desconocemos la Biblia, es que nos meten los dedos a la boca. Con todas esas doctrinas que hay hoy en día, es porque nosotros no conocemos la Biblia. No leemos la Biblia. Escúchenme, pastores. Deje de leer la Biblia solo para preparar el mensaje del domingo o la enseñanza. Lea la Biblia para que usted conozca a quien tiene que conocer. Amén. Dios no se conoce de otra manera, sino con la Biblia en la mano y ojalá de rodillas. Y si no, no lo vamos a conocer. Y así vamos a proteger a la iglesia de doctrinas raras, doctrinas chuecas. Seguimos. La guerra espiritual no es un conflicto humano. Por eso les traté de aclarar primero que una cosa son las obras de la carne y otra cosa la guerra espiritual, porque son diferentes. Las obras de la carne, dice Pablo, pleitos, enemistades, celos, contiendas. Eso es lo que nos hace estar en conflicto con los hermanos de la iglesia. Y le echamos la culpa al diablo después. Esto tiene que llevarnos a pensar en que la guerra espiritual toca con lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Porque no tenemos, ahora estoy en Reina Valera del 60, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo creo que me voy a saltar aquí
Déjenme, yo voy a hacer aquí algo. Pastor, me regalas un comentario antes de que tal vez no sé si le interrumpo. Hágale, hermano. Sí, usted hablaba, perdón, de dos visiones sobre la guerra espiritual, ¿verdad? De aquel que se hizo comentarios sobre el extremista, y voy a decirlo, el extremista y el no extremista, pero no hizo comentarios sobre el no extremista, aquel que no considera la guerra espiritual como algo. Por eso me voy a saltar un poco de la charla, porque vamos a mirar aquí este cuadro. Esta tabla que les voy a mostrar ilustra especialmente reformados y pentecostales. Tengo otra un poquito más amplia, pero voy a comenzar con esta. Lo que sería la visión y cómo interpreta la guerra espiritual el uno y el otro. Tengo aquí una nota al final que dice que si alguien quiere ahondar un poquito más, hay principalmente dos libros, dependiendo de cuál orilla se hace usted. La obra de Warfare, que es una respuesta bíblica balanceada a lo que es la guerra espiritual, eso es para especialmente para los reformados. Pero la de Peter Wagner es para los pentecostales, los que tienen tendencia pentecostal. Por eso va a encontrar en la guerra espiritual, según Peter Wagner, va a encontrar una cantidad de cosas que no dice, ¿será esto cierto? Entonces, no sé si se alcancen a leer. Tenemos la perspectiva, tenemos el enfoque claro, tenemos las fortalezas de esa perspectiva, las críticas comunes y las referencias que usan en esa perspectiva. Entonces comenzamos con la liberal moderna, que está influenciada por la teología progresista. Ellos son los woke. Ellos son los woke. ¿Qué dicen ellos? Ellos niegan a Satanás y a los demonios como entidades personales. La guerra es contra males sociales, por ejemplo el racismo, la injusticia. Por eso está Greta, que se sube a un barco y se va a protestar a Israel, aunque la devuelvan, ella se sigue montando en los barcos porque ella está luchando por las causas sociales. Y pobrecitos los gazatíes que lo están matando. Entonces, cuento que le echan a la gente que no lee noticias y que solamente lee una cara de la noticia. Ellos son los progresistas. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¡Al demonio! Eso no existe. Lo que hay en el mundo es injusticia social. Se están violando los derechos humanos. Ese tipo de historias y de cuentos. Entonces está la fortaleza de ellos. Se enfatizan, eso es una fortaleza, lo que es la acción ética y social. Es decir, por eso es que salen y protestan, por eso es que están de acuerdo con ellos, ellas, y todas las cosas que el ella y el él están de acuerdo con todo eso, y eso en cierta manera es una fortaleza de ellos. ¿Qué es lo que se les puede criticar a ellos? Ellos ignoran el mundo espiritual. Ese mundo espiritual que lo tenemos, ¿sí? Que nos muestra Pablo en Efesios 6:12, y reduce la Biblia a que la Biblia es solo alegoría. La alegoría. Este es un mal de la mayoría de iglesias de tendencia pentecostal. Todo lo alegoriza, todo. Si no todo, el 99% lo alegoriza. Allá es donde usted más comúnmente escucha esta expresión. Aquí la Biblia dice, pero lo que en realidad quiere decir es. ¿Cómo así? Aquí dice, pero lo que en realidad. ¿Qué es lo que viene enseguida? Una interpretación, ¿verdad? Tenemos la evangélica. Esto es parte de los reformados. Sean aquí reformados. Yo soy reformado, les testifico para que todos van a aprender una hoguera para allá fuera de ejemplo. Soy reformado, pero hablo lenguas. Entonces imagínense esa mezcla que están viendo aquí delante de ustedes, ¿sí?
Entonces, los cesacionistas, ¿cierto? ¿Saben qué es el cesacionismo, verdad? ¿Alguien sabe qué es? Interrúmpame cuando yo hablo en lenguas. Si no saben qué es el cesacionismo, Puede explicar. ¿qué es el cesacionismo? El cesacionismo es que los reformados decimos, yo no, pero ellos sí, que los dones espirituales fueron exclusivamente para el primero y segundo siglo, mientras la iglesia tenía la Biblia. Cuando ya la iglesia tenía la Biblia, ya no se necesitaron más los dones del Espíritu Santo. Eso es el cesacionismo. Por eso ellos no creen en hablar en lengua, no creen en sanidades, no creen en interpretación de lengua, no creen en palabra de sabiduría, palabra de ciencia, nada de eso, porque eso fue única y exclusivamente para el primer siglo. Por eso se llaman cesacionistas. Los dones cesaron en el primero y segundo siglo. ¿Ya? ¿Entendimos qué son los cesacionistas? Los que creemos en que los dones están vigentes hoy, nos llaman continuistas. Somos continuistas. Creemos que los dones están vigentes hoy. ¿Qué es lo que ellos enfocan? Ellos aceptan que Satanás es real, pero la guerra es interna contra el pecado y la carne. O sea, ellos creen que Satanás sí está, que Satanás sí existe, pero ellos no creen que Satanás puede inquietarme a mí. Entonces se basa mucho en las obras de la carne que menciona Pablo. Por eso dicen que es algo que está dentro de nosotros y que esa guerra se va a librar únicamente en la medida en que la iglesia cumple la gran comisión. Cuando la iglesia sale y predica el evangelio y la gente viene a Cristo, la gente es liberada de todo poder del diablo, de todo poder del pecado, entonces ya no hay con quién pelear. ¿Entienden? Esa es la parte de eso. ¿Cuál es la fortaleza? Que priorizan el crecimiento personal. Eso es bueno. Cuando yo le enseño a la iglesia, en lugar de echarle la culpa al diablo porque usted se emborracha cada viernes, más bien examínese y hace esta cosa de salud. Porque no podemos echarle de toda la culpa al diablo. Esos hermanos o hermanas mentirosas, ¿sí? En lugar de decir, es que el diablo me encontró, es que el diablo me encontró, examínese. Si necesita un psicólogo, un psiquiatra, vaya, pues uno está mal. El pastor dijo hace un momento, de vez en cuando necesitamos consejería. ¿Sí? Si usted es mitómano, vaya al consejero, vaya al pastor. Especialmente vaya a un pastor bien pentecostal para que la reprenda. Mentira. ¿Cuál es la crítica? Que ellos subestiman la opresión demoníaca actual, limitando la autoridad del creyente. Es decir, usted tiene todo alrededor suyo para que usted no moleste a Satanás. El problema está en usted, olvídese de los demás. ¿Cuál es la referencia bíblica principal para ellos? Pues Efesios 10, y son muy expertos en hacer esa combinación que se tiene que hacer, Romanos 6, 7 y 8. ¿Sí? Romanos 6, el pecado, las consecuencias del pecado, todo lo que trae el pecado. Romanos 7, el pecado es el mal negocio, pero ¿con qué me enfrento yo cada día? Cada día me enfrento con que lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso sí hago. Miserable de mí. Y en Romanos 8 dice, más gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo te hablan condenación para los que están en Cristo. Entonces, eso es bien importante hacer ese énfasis. Luego vienen los carismáticos pentecostales, los continuistas, ¿sí? Los continuistas. Ellos creen en un conflicto cósmico activo, creyentes que ejercen autoridad para liberar de demonios y enfermedades, con énfasis en los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿Sí? Usted encuentra a alguien que está en ese problema, entonces viene donde el pastor, que es un pastor bien carismático, bien pentecostal,
y ora por ese que está cometiendo el adulterio, y reprenden ese demonio del adulterio, y se va, porque era un demonio. ¿Sí? Pero estoy hablando de la perspectiva que está aquí, no es que yo crea eso, estoy hablando de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que promueven ellos? Promueven una vida vibrante. O sea, esa vida que nos lleva a nosotros al ayuno, a la oración, a ir a la iglesia, a estar en seminarios y todas esas cosas. ¿Para qué? Para que seamos empoderados y tengamos el poder de Dios en nuestra vida. Eso es buenísimo, muy bueno. ¿Cuáles son las críticas más comunes? Que ellos subliman la guerra espiritual. La subliman. Y son de los que la subliman porque hacen un énfasis especial en experiencias. En experiencias. Por eso usted ve al señor Peter Warner y usted va a encontrar que él habla, por ejemplo, de un asunto que se llama la cartografía espiritual. ¿Qué es la cartografía espiritual? Es que el pastor, por ejemplo, el pastor aquí de esta iglesia, él dice, vamos a ganar todo este, ¿cómo le dicen ustedes? Barrio, colonia, barrio. Vamos a ganar este barrio para Cristo. Pero antes de ir a ganar este barrio para Cristo, vamos a sentarnos y vamos a hacer una historia de este barrio. ¿Cómo comenzó el barrio? ¿Quiénes fueron los primeros habitantes? ¿Qué tipo de inclinación religiosa tenían? ¿Dedicaron este barrio a algún santo? ¿Cómo se llama este barrio? El Calvario. Estos fueron cristianos los que comenzaron. Sí, el Calvario. Escuchen, hermanos. Entonces, cuando comienzan a hacer todo eso, comienzan a hacer lo que es un mapa. Mapean el barrio. Entonces ponen a 2 o 3 hermanos que vayan por el barrio. Aquí hay una cantina, aquí hay un prostíbulo, aquí hay una iglesia, aquí hay un centro de brujería. Comienzan a detectar todo eso. Ese es el mapeo espiritual. ¿Es bueno? De pronto sí, de pronto no, yo no sé. Cada quien vive como lo recibe, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que hacen los hermanos de los carismáticos pentecostales, casi más ultra que cualquier otra cosa. Entonces, el énfasis de ellos es la expulsión de los espíritus, de los demonios. Y vienen los neopentecostales, que ellos fueron los que se dieron todo esto del mapeo, que este país fue fundado por no sé quién, que cuando él lo fundó, entonces lo dedicó a ellos Dios. Entonces hacen todo eso y son los que se van, por ejemplo, en Colombia, yo no sé aquí cómo será, en Colombia, en toda ciudad de Colombia, hay una plaza que se llama la Plaza de Bolívar. Todas las ciudades tienen una Plaza de Bolívar. Y siempre en cada Plaza de Bolívar hay una estatua de Bolívar, en diferentes formas. En Pereira, el Bolívar es un Bolívar desnudo. Un Bolívar sin nada de ropa, montado en un caballo. Se ve imponente. Ese Bolívar desnudo, montado en un caballo, los caballos que se ven gloriosos. ¿Sí? Ese mismo escultor, en la ciudad de Manizales, hizo otro Bolívar. Parece que tenía obsesión con eso del Bolívar desnudo. Y lo pintó, lo hizo también un poco de otro elevado. Y le cambió la cabeza por una cabeza como de águila. Y tiene como una especie de alas, ese Bolívar, el Bolívar de la plaza de Manizales. Pero en cada plaza hay uno. De la plaza de Bogotá es un Bolívar que tiene su espada así, está bien imponente como general, con su espada allí lista. Hay ciudades que fueron dedicadas a personajes, o fueron dedicadas a brujos, o fueron dedicadas. Entonces estos neopentecostales dicen que esa es la razón por qué la iglesia está como está, por qué la ciudad está como está. Entonces, para ellos la forma de hacer guerra espiritual es diferente, ¿verdad? Ellos son los que mapean, son los que hacen caminatas de oración, entonces todos esos asuntos
se hacen dentro del neopentecostalismo. Tienen un potencial para lo que es la transformación social y la liberación. ¿Por qué la transformación social? Porque a la medida en que ellos, por ejemplo, detectan que en tal esquina hay un bar, una cantina donde llega la gente a emborracharse, entonces mandan a un grupo de hermanos, por decir algo, por 24 horas. Entonces van dos y se paran por 1 hora frente a ese bar diciendo: reprendemos todo espíritu de alcoholismo, reprendemos todo espíritu de borrachera, y en el nombre de Jesús cerramos ese lugar. 24 horas así. Eso se cierra porque se cierra. Entonces, socialmente beneficia al sector. Si es un prostíbulo, si es un lugar de brujería, entonces en ese aspecto les funciona, digo yo, no sé. Ahora sí me devuelvo a la otra, donde viene. ¿Hay preguntas aquí, hermanos? ¿Hasta donde llegué? Más adelante les muestro otro cuadro. Este es un poquito más complicado, es otro cuadro, porque abarca un poquito de otras cosas. Preguntas, quejas, reclamos. Doctor, no tengo una pregunta, una sugerencia. Más bien, está bueno el lugar. Nos hubiera gustado que salga un proyecto. Perdón, que es que no le alcanzo a entender. A ver, ahora sí me la acerco. No escuchó. Está bueno, su exposición está muy buena, interesante. Pero sí nos hubiera gustado que nos hubiera dado un folleto. Está bien asimilarlo acá, pero sí. Sí, mire, podemos hacer una cosa. ¿Usted me puede regalar una hoja de ese papel? Todo lo que yo escribo, no tiene derechos de autor. Yo no creo en los derechos de autor en las cosas cristianas. ¿Por qué razón? Usted escucha al cantante que dice: yo estaba orando por la noche y el Señor me dio este canto. Entonces, ¿quién es el autor del canto? ¿Él o el Señor? El Señor. Y si es el Señor, ¿por qué Él cobra? ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted va a escribir aquí en esta hojita, la van a ir rotando ahí mientras tanto. Escriba o su WhatsApp o su correo electrónico. Y yo lo voy a mandar esto, por correo electrónico o por WhatsApp, para que ustedes lo tengan. Si le interesa tenerlo, escriba su nombre. Si no le interesa, pásenlo la hoja. Ya. ¿Estamos? Pastor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿El café ya está listo? Sí, ya está listo. ¿Sí? Siempre. ¿Podemos tomar? Claro que sí. No, digo porque es que me quiero tomar uno yo, para hacerle fieros a ellos. Sí, bueno, está disponible, no hay problema. A ver qué hermana tiene la gentileza de servir un café sin azúcar. Bueno, hermano, no hay problema. Muy bien, seguimos. Seguimos. La guerra espiritual, desde el punto de vista teológico, se ancla. Miren, pastores que predican, en lugar de tomar agua en el púlpito, pida que le sirvan un café. El café ayuda más que el agua. ¿Sabían eso? Y amargo mejor. Ayuda más. Aquí han hecho una versión nicaragüense, y ese es el punto con café de gas. Ah, sí, Entonces, teológicamente, la guerra espiritual es la narrativa redentora. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual tiene que verse desde Génesis. Génesis capítulo 3. Allí comienza el asunto. ¿Cierto? Cuando Adán y Eva se nos ocurre la feliz idea de desobedecer a Dios. Viene donde realmente comienza el Evangelio. ¿Dónde comienza realmente el Evangelio? En Génesis 3:15. Ahí es donde realmente comienza el Evangelio. Por eso lo tengo aquí como la promesa protoevangélica. ¿Ustedes se acuerdan que dice Génesis 3:15?
Sí, claro. Vamos a ver. Y pondré en la mitad de mentiras. Siga. Estas leeré en la cabeza tú le dirás en el cañado. Ese es el Evangelio. El Evangelio está ahí. Entonces, mire cómo la narrativa redentora comienza. Con el pecado de Adán y Eva, con la metida ahí de Satanás en el asunto, pero como ya desde ahí mismo se le vaticina, se le afirma a Satanás que él será completamente derrotado. La encarnación y la cruz de Cristo, que lo leímos hace un momento en Colosenses. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Cristo murió por ustedes. Ahora ustedes son de Dios. Ahora Cristo venció al diablo. Eso es lo que es la encarnación y la cruz de Cristo. Y va a haber una consumación escatológica. Vamos a mirar Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. O sea que el diablo no es el que va a estrenar en el infierno. ¿Quién va a estrenar en el infierno? Aquí dice que cuando el diablo llega, ya tenía inquilinos allá, ya tenía huéspedes allá, ¿cierto? Pero habrá una consumación, Vamos a tratar entonces de comprender la naturaleza invisible pero real de la guerra espiritual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las armas y las armaduras que Dios nos ha proporcionado. Tal vez ustedes han escuchado hablar de un hombre que se llamaba José de Jesús Miranda. José de Jesús Miranda, él decía, primero dijo que era el apóstol Pablo, después dijo que era Jesucristo, después dijo que era el anticristo. Yo no sé en qué terminó el hombre, porque andaba en unas trabas. Era papá Dios, terminó siendo papá Dios. La mujer ahora Dios. Ahora es la mamá Dios. Andaba en unas trabas ese hermano, porque es que le metía duro la cocaína. Y decía que era la mejor cocaína del mundo. Era colombiana. Que el mejor ron era el cubano, que el mejor whisky era el escocés. Así hablaba de la palabra. Usted lo puede encontrar en el YouTube. Él decía que Satanás, Dios o Cristo, lo mató, lo asesinó, lo acabó, lo exterminó en la cruz de Calvario. Es decir, no quedó ni el cuento de Satanás. Pues un amigo mío le escribió un día, le dijo: yo quiero que usted me diga si Satanás fue completamente exterminado. Yo quiero que usted me diga quién es el que está manejando el mal en el mundo, porque tiene que ser muy, yo no sé qué, muy ciego para no ver cómo va este mundo de mal. Drogas, alcohol, prostitución, guerras, hambres, injusticias. Y si Satanás está destruido, entonces ¿quién tomó el lugar de Satanás? Le preguntó mi amigo a José de Jesús Miranda. Cuando él me dijo eso, llevaba más de un año, lo había escrito, y le pregunté: ¿y si él contestó? Me dijo: aquí yo me voy a quedar sentado y nunca me va a contestar, es que no hay respuesta. Entonces, la presencia del mundo espiritual malvado sí está en el mundo. Sí está. El asunto es que el Señor nunca nos dejó a nosotros a la suerte. Miren a ver cómo se defiende. No. El Señor nos da armas y formas de combatir
al diablo y a sus demonios. Así es. Vamos a tratar entonces de aplicar los principios teológicos para vivir victoriosamente en Cristo. Primero, tenemos que reconocer que hay una batalla. Hay una batalla. No importa si usted es reformado, si usted es pentecostal, no importa si usted es ateo, hay una batalla espiritual. Existe. Ahí está. Ahí está. Negarla es tontería. Negarla es falta de sentido común. Ahí está la batalla. La vemos todos los días. ¿Usted no cree que es una batalla que tiene que librar la sociedad con la cantidad de divorcios que hay hoy en día? Eso es una batalla tremenda. No es una batalla tremenda lo del aborto, no es una batalla tremenda lo de la comunidad LGBTIQ y más, y eso le mete cada una letra más adelante. Esas son batallas que están siendo libradas en el campo espiritual. ¿Sabe cuál es el problema del asunto? Que esas huestes que manejan todo eso son un poquito como más inteligentes que la iglesia. Son más inteligentes que la iglesia. ¿Cómo se metieron ellos? Entraron a la ONU. Ellos tienen un fortín tremendo en la ONU. Pero al entrar a la ONU, se apoderaron de la UNICEF. ¿Por qué se apoderaron de la UNICEF? Porque la UNICEF es la que maneja todo lo relacionado a la niñez. Por eso en todos los países del mundo, bueno, no todos, porque no todos son completamente cristianos, pero en casi todos los países que son medio cristianos, hay una lucha de que no les enseñen a nuestros niños acerca de temas sexuales, de temas de comunidad LGBTI en las escuelas. En Colombia les enseñan desde el jardín infantil. Hay cartillas. Tuvimos una ministra de educación que hizo una cartilla especial, claro, era lesbiana, y ella hizo una cartilla para los niños que están empezando apenas a conocer una escuela, están empezando a conocer compañeritos, todavía no saben leer y escribir, pero hicieron una cartilla donde les enseñan a los niños que no hay solo dos sexos. Y les comienzan a hablar de eso. Un niño que ¿no es una batalla espiritual? ¿Ah? Tiene que ser una batalla espiritual. Usted habla en YouTube un día de estos y escriba ahí drogas en Filadelfia. Drogas en Filadelfia, especialmente en Filadelfia. Está bien la gente allá que no se pueden enderezar por el fentanilo. La droga es como la droga cocodrilo, que se les va comiendo pedazos de la carne, pero siguen consumiendo eso. Siguen consumiendo eso. A eso le doy la razón a mi presidente. Gustavo Petro dice que la cocaína no es dañina, que es más dañino el whisky. Cada quien, ¿verdad?, de acuerdo a sus inclinaciones. Se la trafica. Vamos a mirar, bueno, ahí está escrito, así que no vamos a mirar. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Discúlpenme que yo ahora no cargo la Biblia en papel. Espero que para ustedes no sea pecado. Pero imagínense que, bueno, aquí está mi Biblia, y tengo aquí 4 versiones de la Biblia. Si no fuera así, tendría que cargar 4 libros así. Aquí cargo 4 versiones de la Biblia. Seguramente ustedes la tienen ahí en el celular. Pero escuchen, hermanos.
por no conocer las verdades de la Biblia, por no conocer la Biblia, es que hemos perdido la verdad. ¿Usted ha escuchado de la sana doctrina? ¿Cierto? Usted escucha a la gente que le dice a otro, pero asista a una iglesia de sana doctrina. Yo les pregunto, ¿cuál es la sana doctrina? ¿La de los bautistas? ¿La de la Asamblea de Dios? ¿La de los movimientos de Misión Mundial? ¿La de la Iglesia de Dios? ¿La de los discípulos de Cristo? ¿Los adventistas? ¿Los presbiterianos? ¿Los luteranos? ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuántas ceremonias y cuántos sacramentos tienen ustedes en su iglesia? La mayoría de los que creen tener sana doctrina tienen solo dos sacramentos: el bautismo y la Santa Cena o la Mesa del Señor, porque hasta eso me han criticado. ¿Cómo se dice aquí? Santa Cena, Mesa del Señor, la comunión. ¿Cómo le dicen aquí ustedes en Nicaragua? La cena del Señor. La Cena del Señor. Aquí localmente manejamos dos términos: Santa Cena, o se le llama culto de comunión en otras. Bueno, comunión, Cena del Señor, Santa Cena, Mesa del Señor, como quiera que la llamen, y el bautismo son los dos sacramentos, ¿verdad? Pero la doctrina está fundamentada en Cristo Jesús y la guía va a siempre. Y son la instrucción de mano, el bautismo en agua, en fuego, el bautismo del Espíritu Santo. es interesante, ¿cierto? No, ¿Sabes la versión? Creo. no, porque les dije al principio, ¿no? Es complicado, bien complicado. ¿Por qué? Les menciono los sacramentos, porque los hermanos discípulos de Cristo, Hasta el término sacramento. sacramento quiere decir un mandato santo. Sacramento es un mandato santo, un mandato hecho o por Dios o por Cristo Jesús. Pero los mandamientos, los sacramentos son bautismo, Mesa del Señor, Santa Cena, comunión, como le digan. Pero los hermanos de discípulos de Cristo dicen, son tres. Les falta el lavatorio de pies. El Señor les dijo a los discípulos, ¿ven lo que yo les he hecho? Así tienen que hacerlo ustedes, es un mandato. Entonces los que se están pasando por la faja de ese mismo pan, el tercer sacramento no tiene la sana doctrina, ¿cierto? Y si nos metemos con la Santa Cena, y sí que hay. Doctor, Sí, señor. ¿Con rojita o eso tiene que ver con lo que tú mencionabas hace rato, de que muchos dicen de que eso fue para el tiempo de los apóstoles, que se practicó, que ya no tiene que practicarse, pero el lavatorio de pies es una doctrina fundamental que se tiene que... No se obliga a nadie, pero es bíblico. Está en la doctrina, en la sana doctrina. Por eso, entonces, dense cuenta, dependiendo del lado en el que uno esté, Así es. o sea, los hermanos discípulos de Cristo dicen, de los que solo tienen dos sacramentos, dicen, otra vez, hermano, otra vez, les falta uno. Y cuando pensamos en la mesa del Señor y pensamos en que hay consubstanciación, transustanciación, el simbolismo, ahí entra otro problema. Entonces, la única forma de poder lidiar un poco con todo esto es conociendo este libro, la Biblia. Si no lo leemos, si yo lo he leído, lo leo salteado. No, señor, hay que leerlo, hay que leerlo. Juan 5:39. Sí.
¿Qué es lo que dice Juan 5:39? ¿No ven? Clarito, ¿ven? La escritura. Bien. La definición. La guerra espiritual es el conflicto entre las potestades del siglo presente y el reino eterno de Dios. Cuando yo hablo aquí de que es ese conflicto del siglo presente, no me estoy refiriendo al siglo XXI, no, me refiero a todo lo que abarca la edad o la era de la iglesia, desde Cristo Jesús hasta ahora. El Señor dijo, el príncipe de este mundo. O sea que Satanás sí tiene una autoridad delegada, establecida sobre el mundo. Entonces el Señor habló de esa autoridad, el príncipe de este mundo. Hay una potestad en el aire. Satanás y todos sus demonios están para ponernos en problemas y en dificultades a nosotros los humanos. Pero en la guerra espiritual tenemos que tener en cuenta que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales malignas que operan en la mente, el corazón y en la sociedad en general. Es claro eso, ¿verdad? No es contra carne y sangre. A veces nosotros cometemos el error de entrar en conflicto con las personas sin darnos cuenta que detrás de ellos a veces hay un poder que los gobierna. Miren, el Señor Jesucristo está con los discípulos y les dice, ustedes saben que yo tengo que ir a Jerusalén, ¿no? ¿Y saben para qué voy? Voy a que me maltraten y a que me maten. No quiero que que me maten. Se le acerca el apóstol Pedro y le dice, sencillo, no vaya a Jerusalén. No vamos a Jerusalén. Quedémonos aquí. A ver qué necesidad tiene de que vayas a que te maltraten, te maten y toda esa vaina. No, Señor, aquí estamos bien. Quedémonos aquí. El Señor se queda mirándolo y Él no le dice, apártate de mí, Pedro. No. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué razón? Porque en ese momento Satanás quiere una vez más interferir con la obra de Cristo en el Calvario. Eso no es Pedro, es Satanás moviendo. Si el Señor Jesús hubiera tenido conflicto con Pedro, pues lo echa de los 12, asunto arreglado, me quito el problema de encima. El Señor queda expulsado a partir de los 12. Pero no, el Señor entendía y sabía que detrás de eso había algo más que Pedro no podía manejar. Más adelante, cuando Pedro lo niega, el Señor vuelve a atribuir esa acción a poderes ajenos a Pedro. Hay un mover espiritual que no podemos negar. No lo podemos negar. Ahí está. Pero lógicamente, ¿qué te pasa, hijo? Surge una revelación. Yo no sé ustedes qué concepto tengan de Isaías 14, donde se describe a un rey y la tendencia de todas las denominaciones es atribuirle que eso es Satanás, que la descripción que se hace es de Satanás. Hay un sector de la iglesia que dice que no,
Ahí no se está refiriendo a Satanás. ¿Qué se refiere a reír? Que está describiendo allí el profeta. Ni Isaías 14 ni Ezequiel 28 pueden ser utilizados para mostrar la rebelión de Satanás. Yo soy de los que, y esto es muy mío, yo soy de los que creo que sí se está describiendo, porque un rey humano, terrenal, no puede llenar todo eso que se habla allí, y se describe más a Satanás que al rey. No sé si quieran leer conmigo, aunque ustedes deben ser expertos en eso, porque ustedes predican sobre el infierno y del diablo y todo eso. Usted ya lo debe conocer, ¿verdad? A ver, ¿dónde está esto? En Isaías 14, ¿cierto? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. También sigue la descripción profética que la mayoría interpretan que es Satanás. ¿Por qué razón? Por los títulos que recibe. El título de lucero, hijo de la mañana. Porque el rango que tenía Satanás en el cielo era el superior de todos los ángeles cuando decidió rebelarse. Entonces él dice: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Eso no creo que se pueda aplicar a ningún rey terrestre, terrenal. Yo veo que se refiere más a algo espiritual, a algo más allá de lo que realmente está diciendo el profeta. Pero respete, si usted es de los que cree que eso no es de Satanás, hay otros textos bíblicos para afianzar que Satanás sí existe. El Señor Jesús lo mencionó muchas veces en su ministerio. Eso es suficiente para saber que sí existe Satanás. Que esta descripción no se ajuste según su teología, está bien, lo acepto. Segunda a los Corintios, pastores, yo tengo una manía muy fea, y es tratar de ayudarles a que ustedes pronuncien bien cuando van a las citas bíblicas. No digan segunda de Corintios. En el español existen unas partes que se llaman los nativos, los genitivos. El genitivo es ¿de quién es? El dativo es ¿para quién es? El genitivo. Entonces usted no va a decir primera de Corintios. Si usted dice primera a los Corintios, primero, es una carta, entonces dígalo en femenino. Fue enviada por Pablo a los Corintios. No es que los Corintios la escribieron. ¿Sí? Cuando usted dice primera de Pedro, ahí está bien, porque si es escrita por el apóstol Pedro. No diga primera de Crónicas, primera de Reyes, porque no son cartas, son libros, a menos que usted pertenezca a la comunidad local. Entonces diga primera de Reyes, primera de Crónicas, porque usted le puede decir lo que quiera, pero como son libros, diga primero de Reyes, primero de Crónicas. ¿Me está haciendo entender? Mire, yo muchas veces cuando en YouTube escucho un predicador que dice: vamos a abrir la Biblia en primera de Corintios, inmediatamente lo quito. Este hombre no sabe de lo que va a hablar. No sabe.
diga correctamente los nombres de los libros. En Latinoamérica se degeneró un término que viene de los hermanos valiosos de los Estados Unidos. Entonces ellos dicen, vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 verso 3. ¿Verso? No, diga versículo. Se demora más, pero se expone menos. Versículo. La Biblia tiene muy poquitos versos, muy poquitos lugares donde se puede hablar de versos. La palabra que utilizan muchos de ustedes, espero que no, son otros pastores de otras iglesias, ustedes no. Eso de verso es porque se degeneró, porque los hermanos de Estados Unidos, por su inglés, ellos sí dicen verso, porque ellos hicieron una transliteración. Verso. Pero nosotros decimos, nosotros somos chinchorrianos. Es decir, somos indígenas, hablamos el español desde que nacimos, entonces hablamos el español. ¿Estamos? Cierro paréntesis. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 3 al 5. Capítulo 10, versículos 3 al 5. Escuchen lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que nosotros tenemos que entender y comprender que en la guerra espiritual no estamos peleando contra los hermanos, físicamente hablando. Tenemos que aprender a ver detrás qué es lo que está moviendo en las cosas, qué es lo que lo mueve. Esta es una pregunta que hice para que ustedes se respondan ahí mentalmente, pero si alguno quiere hacerlo públicamente, hágalo. ¿Has experimentado batallas internas o tentaciones que parecen más que humanas? ¿Alguna vez lo han sentido? ¿Lo han experimentado? En mi caso sí he experimentado esas cosas. Por ejemplo, a veces tengo sueños, sobre todo los sueños, haciendo cosas, pecados terribles, horribles, ¿verdad? Y cuando despierto, hasta le pido perdón al Señor y me vuelvo a arrepentir y me vuelvo a convertir por el tipo de sueño. El sueño yo no lo gobierno. El sueño, no tengo la capacidad de decir qué sueño y qué no sueño. Depende del psicólogo con el que trate el asunto, ¿no? Pero trato con el Porque Espíritu Santo. Algunos psicólogos dicen que nosotros soñamos lo que hemos pensado, o lo que hemos hablado, o lo que hemos visto, ya sea en el pasado o recientemente. Tenemos unas cosas tan raras en nosotros, ¿sí? Nuestro cerebro tiene una memoria que sería como la memoria RAM de los computadores, ¿no? Esa memoria rápida que está ahí lista, pero hay otra que está ya un poquito escondida. Cuando usted abre su computador se llena de unas cuestiones que se llaman cookies, galletas. Por eso usted a veces cuando abre el computador le comienzan a aparecer publicidades de por ahí, ¿cierto? Hay varias razones para que aparezca eso. En los sueños parece que es lo mismo. Depende de
lo que usted ha vivido en el pasado, o lo que vivió la semana pasada, o lo que vivió en el día. Esa es la explicación que dan algunos psicólogos, ¿no? Yo doy gracias a Dios que yo nunca sueño nada. A mí me preguntan, ¿de qué son la noche? Nada. Un día mi hijo tratando de explicarme me dijo, no papi, todos soñamos. Lo que pasa es que como está una explicación de todas las yo dije, pues entonces ¿qué pasa? Es que yo no sueño. Y dice, sí sueñas, pero no recuerdas. Ah, bueno, gracias a Dios que no recuerdo. Pero sí tuve una vez un sueño, escuchen, tuve una vez un sueño, cuando yo era joven, tenía como unos 16 años de edad, y yo sueño, pero sueño algo, tenía que ver con algo que yo había leído en la Biblia. Yo sueño que un ángel se me aparece en el sueño y me dice, mira, no lo hagas. Y el espiritual que era yo, ¿cierto? Yo no sueño con ángeles, sé que leían la Biblia. Al otro día yo leí eso en alguna parte, no sé buscar en Apocalipsis, cuando Juan se arrodilla ante el ángel, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y cuando, o sea, yo hubiera dejado un sueño ahí, no, cuando me puse a leer la Biblia, yo dije, ¿pero qué? ¿Cuánto que es la idolatría? ¿Qué será lo que quiere decir? Me olvidé del sueño, ¿sí? Como a los 6 meses, caí en un pecado grave. Y cuando yo caí en ese pecado, lo primero que me vino a la mente fue ese sueño. Y dije, no, ¿cómo así? O sea que me estabas advirtiendo, pero como era muy joven, hasta le reclamé a los hijos, ¿por qué no me dijiste completamente la cuestión? Mira, te va a pasar esto, no lo hagas. ¿Qué me dijiste? Le digo a Adán. Entonces, pero los sueños, puede ser que vengan, puede que no vengan, pero para algunos puede ser tentación, para otros no, ¿verdad? Pero a los pastores, ¿alguna vez una hermana de la iglesia le ha dicho a usted, pastor, yo estoy terriblemente enamorada de usted, yo sueño con usted, yo me lo imagino a usted? ¿Sí? ¿Algún pastor le ha pasado eso? No, ahorita nadie. Usted tiene cara de que se puede hacer. No. Seguramente depende de lo churro que sea uno, ¿no? Depende del golpe. Sí, no, depende. Lo que debemos decir que alguien es simpático, que alguien es branquito, hacemos así. Pero escuche. Pastor, quiero a propósito. Yo he tenido esa experiencia porque desde luego soy guapo, ¿verdad? No, eso no nos pasa sobre los que somos como David, buenos mozos como David. Pero en mi caso yo no me ha tentado, más bien me ha preocupado. Entonces yo lo hablo con mi esposa, mira, le digo, no deje que aquella fulana se acerque a mí, que esté muy pegada ahí, metele ahí el asunto. Entonces ella se pone ya con todas las armas espirituales. Hay las cosas bien maduras para hacer eso, ¿verdad? Sí. Escuchen, hermanos, no importa la tentación que nos venga, siempre tratemos de ver no solo mi carne, mis obras de la carne, sino que tratemos de, por el Espíritu de Dios, ver un poquito más allá de qué es lo que está pasando. Cuando a mí las mujeres me decían eso, yo le decía, por ejemplo, una jovencita de 18, 19 años, yo le decía, no, mira, usted no está enamorada de mí, lo que pasa es que usted quisiera tener un papá como cree que soy yo. Porque me escuchan en el público hablar de que yo amo a mi esposa, que yo amo a mis hijos, que como por mis hijos, cómo estoy entregado a mis hijos. Y resulta que esa niña tiene un papá borracho, que llega a golpear a la mamá, que los maltrata, que no les suple todo eso. Entonces ellos comienzan a idealizar a ese papá que están viendo al frente y
Ellas no están enamoradas de uno como hombre, sino que quisieran tener un papá como creen que soy yo. Si es una señora de unos 30 años, yo le digo, no, usted no está enamorada, usted quisiera tener un esposo como cree que yo soy. Pero tiene que hablar con mi esposa, a ver si yo soy ese hombre que me pinta allá en el púlpito. ¿Sí? Porque yo conozco pastores que hablan belleza de la mujer, pero cuando pueden, le dan una muñequera bien buena. A la mujer la golpean. Gracias a la pregunta, pastor, yo tenía un conflicto hace mucho tiempo cuando estaba iniciando la fe sobre el tema que está tocando. Yo creía que tuviera de los tipos que no le tenía miedo a los vivos, pero a los buenos, que esa era mi forma de ver la vida con la otra. Yo recuerdo que yo hablaba de eso con mi pastor, se da una ocasión de que yo empecé mi relación con Cristo en Madrid, en España. Entonces, recuerdo que se da la ocasión, me parece, un evangelista llamado Tibilloso, que ya murió del lado de África, que tenía más ministerio, no sé si usted lo mencionaba, sobre esas áreas de liberación, de posición demoníacas, etcétera, en el África. Da la oportunidad de salir un viaje y nos apuntamos un grupo de hermanos, más que todo para curiosidad que otra cosa, sinceramente. Yo llego allá, llevo en una comitiva de extranjeros y fue la primera vez que yo pude contemplar la posesión demoníaca de un ser humano de frente y sentirlo, porque yo no creía en eso, algo así tan real, de que una persona podía estar haciendo daño espiritualmente con ese nivel. Pero desde que yo voy entrando, yo voy con mi mundo mental, pero yo recordando que en ese lugar había necesidades sociales, no entendía el idioma. Ellos hablaban una mezcla de francés con el inglés criollo, una zona muy rara. Y cuando entramos a la zona donde nos tienen ahí, en espera, yo empecé a sentir temor, pero no me considero un hombre cobarde, pero sí sentía temor sin fundamentos, no sabía por qué tenía temor. Cuando nos llevan a las áreas, ya empieza recibe el líder de esa iglesia, que era Tibilloso, fue algo raro, sentí algo raro y nos llevan a una área en donde estaban 3 personas. A mí me pareció inhumano ver una persona encadenada y encima negra. Me pareció como ver las películas de la esclavitud, pero esto se está pasando, está fuera de lugar. Cuando yo empiezo a ver cómo empiezan a orar y esa persona empieza en realidad a mostrar manifestaciones espirituales de las tinieblas, yo me sorprendí porque hablaba, se movía y se sentía el espíritu a los manos. No era para mí entendimiento ni razonamiento, no lo entendía. Cómo una persona podía moverse así, quebrarse así, hablar así y cambiar los tonos de decibeles y de voces de una manera como si fuera una cosa bien rara. Fue algo que me rompió esquemas, no es lo mismo de ser y me ayudó a crecer un poco en esa área. Todas las experiencias con demonios son bien diferentes. No sé hasta qué hora yo tengo. A mí siempre me gustó esto en una iglesia le pregunté al pastor, ¿hasta qué horas puedo predicar? Que me dijo, usted quiere predicar toda la noche, pero los hermanos se van a las 8. Entonces, ¿usted a qué hora se va? ¿A qué hora se acostumbran a eso? A las 12. Bueno, todas las experiencias con el demoniado son diferentes. Y hay la importancia que nosotros conozcamos la Biblia. Usted va a encontrar en la Biblia, especialmente en el ministerio del Señor Jesucristo, va a encontrar diferentes formas en que el Señor trató con los demonios. Una de las experiencias un poquito que a mí me causa un poquito de problema es cuando se enfrenta
al endemoniado ganadero, al endemoniado ganadero, porque el Señor Jesús dijo que Satanás es padre de mentira. O sea, todo lo que Satanás diga es mentira. Por eso él dijo, yo soy la verdad. Pero Satanás es padre de mentira. Entonces creo que eso me causa un poquito de pregunta interna. ¿Por qué el Señor se pone a dialogar con esos demonios? ¿Cómo te llamas? Le pregunta. ¿Qué responde? No le puedo decir el nombre porque aquí nos quedamos toda la noche. Son una legión. Entonces el Señor entra en un diálogo con el diablo y el diablo le dice, mire, por esta vez tenga una tantica misericordia con nosotros y no nos expulsen, si no déjanos ir allá a los cerdos están. Y el Señor, listo, está bien, váyanse a los cerdos. Pero usted no va a encontrar al Señor dialogando siempre con los endemoniados. No. O sea, ¿qué es lo que quiero que usted entienda? Que tratar con los endemoniados no hay una fórmula única, no hay una regla única. Yo podría hablarles de todas las experiencias que yo he tenido con liberación de endemoniados y siempre han sido diferentes una de otra. Siempre. Una señora tenía experiencias raras. La hermana de ella asistía a nuestra iglesia y me dijo a mi pastor, yo quiero que usted ore por mi hermana porque está mal, con todos los síntomas y todo eso, pero es que ella detesta las iglesias evangélicas y no va a querer venir aquí. Dije, tráigala de cualquier manera. Entonces ella se le ingenió un día, nosotros teníamos un proyecto social, y le dijo, Carmen, que necesito ir al proyecto social, porque necesito allá que me arreglen algo. Y la trajo engañada, pues. Yo tenía un cuartito ahí que yo lo llamaba oficina, pero eso ni muebles tenía. Tenía un escritorcito ahí, un escritorio y una sillita, y una banca de iglesia ahí para que sentaran los cultos. Y ella se sentó con la hermana ahí, en la banquita esa. Yo subí ahí detrás del escritorio y comenzó a hablar con ellas. Y la señora mira a la hermana y le dice, me engañaste. Y comienza la mujer a escurrirse. Como a tratar de sentarse en el piso, pero sin levantarse y lo escurría. Sentarse en el piso del salón. De la oficina. Entonces yo me pongo de pie, salgo detrás del escritorio y le digo, en el nombre de Jesús te vaya, vete ya en el nombre de Jesús. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.